Y para hablar precisamente sobre esto, lo tenemos aquí en el estudio de la emisora a don Orlando González, director de nuestro medio, para hacerle algunas preguntas, interrogarlos y también preguntarle cómo está sintiendo precisamente esta cuestión tan importante que es cumplir 30 años en San Javier como medio de comunicación. Orlando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Ignacio, muy buenas tardes, y a la audiencia también muy buenas tardes, aunque el tiempo climático es otra cosa, ¿no? Pero acá estamos, ya llegando a cumplir 30 años en el aire, que no son pocos, ¿no es cierto?, con una cantidad de acontecimientos que hemos tenido durante este plazo de años que nos han hecho crecer y verdaderamente continuar con lo que fue el inicio de mantener la comunicación en la localidad. Bueno, ¿qué recuerda de aquel momento tan importante para la radio que fue su inicio, recordando un poco lo que fueron los comienzos de la radio? Bueno, la verdad que se dieron una cantidad de factores, ¿no es cierto?, para que pudiéramos comenzar, porque en el año 88 era el auge de el comienzo de las emisiones de las radios en frecuencia modulada, justamente en toda la zona de la Ruta 11, que era donde más se desarrollaba, ¿no es cierto? Entonces se me dio a mí que por qué San Javier no podía tener una. Y así fue que comenzamos con unas muy simples emisiones de prueba en mayo del 88, hasta que llega el 29 de julio, donde un grupo de gente dice, ¿por qué no nos ponemos ya a armar la radio? Y salimos. Y bueno, ya no quedaba otra. En ese momento estaba Marcelo Medera, que fue uno de los primeros DJ que tuvimos en la parte técnica, Carlos Osvaldo Machado, y luego se sumaron con días posteriores, porque justamente se dio que era un día viernes, el día 29. Uh-huh. Entonces hicimos un programita que empezamos como a las 6 de la tarde, total, ¿quién nos va a escuchar en ese momento? Y bueno, y ya empezamos y dimos el teléfono en ese momento, y el teléfono no paró de sonar. La gente contentísima, nos alentaba, más que nada los chicos, ¿no es cierto?, que estaban haciendo una cosa inédita para lo que era San Javier, porque nunca habían tenido una emisión de una radio local. Uh-huh. Así que, bueno, fue todo un hallazgo, gracias a Marcelo Medera, que tuvo que poner unas bandejas, porque no teníamos bandeja en ese momento, y trajo sus discos de la confitería. Él le gustaba mucho, él hacía de DJ en algunas fiestas, y bueno, así que comenzamos así, y bueno, tuvimos que ir diagramando sobre la marcha qué programación íbamos a ir haciendo, porque se venía el fin de semana y luego comenzaba la semana, y así se fueron formando distintos grupitos con distinta gente. Y desde el día lunes comenzamos las emisiones a las 5 de la tarde, y comenzaba a las 6 de la tarde René Quintana, que justamente también hacía sus primeras armas en lo que era una radio local. Y bueno, la repercusión fue más que halagüeña, y digamos que fue una ebullición de la gente esperar a las 5 de la tarde para que nosotros comenzáramos a pasar música, mandar saludos, porque verdaderamente era una cosa que la estábamos haciendo ahí. Lo que salía, salía.
no había nada diagramado, ¿no? Esto de lo que me está hablando Orlando es en el antiguo edificio. Exactamente, sí. En ese momento era en mi casa familiar. Ahí se tuvo que dividir una piecita, se dividió en dos, ¿no es cierto? Era era una piecita que tenía 1,80 m de ancho por 3,5, ponele vos. Así que ahí estábamos bastante comprimidos y era toda la radio ahí, ¿no es cierto? Pero los primeros días se hizo, comenzó trabajando con los equipos pegaditos a una mesa de comedor. Uh-huh. Ahí empezamos los primeros días. Después ya fuimos, digamos, acomodando un poquito hasta que después nos pudimos trasladar a lo que es ahora el edificio. ¿En qué año fue el traslado hasta el edificio actual? Bueno, el edificio se inauguró el 7 de mayo de 1989. Ese día empezamos las emisiones desde acá, y casi el año, digamos, lo hicimos allá desde Calle Alvear. Todo un acontecimiento haber pasado a este edificio y parar esa antena tan enorme. Totalmente, sí, porque vino gente especializada para dejar todo bien armadito, ¿no? Así que fue trabajoso, pero muy placentero, porque ahí ya la radio comenzó a ser conocida en otros ámbitos, ¿no es cierto? Regional. No, claro. Ya, aunque en más o menos, te diría, septiembre de 1988, ya habíamos comprado un transmisor de marca y comenzamos con las emisiones en estéreo, que era mucho decir en ese momento, porque todas las emisoras que había en la zona de Ruta 11 transmitían únicamente en monoaural. Y nosotros ya teníamos estéreo, que le daba una sonoridad y una calidad a la emisión que no las tenían las otras. Y estábamos orgullosos de ser la primera, ¿no es cierto? Y ya ahí digamos que habíamos ganado mucho ámbito en cuanto a la propagación de la onda, porque el equipo era, si bien no era muy grande, pero ya se hacía escuchar en ese momento. ¿Y cómo fue, Orlando, cómo lo sintió, cómo lo vivió ese momento inicial de esos primeros años de la radio, la presencia del público, sabiendo que no había otro medio radiofónico del mismo tipo? ¿Y cómo se manifestó el público? ¿Cómo lo vivió usted en aquel momento cuando recién surgía la radio? Bueno, la verdad que era una satisfacción bárbara, porque yo principalmente no pensaba que iba a tener esa repercusión, ¿no es cierto? Pero evidentemente la gente se sentía muy conforme, y entonces nos aportaba distintas cosas, ¿no es cierto? Tanto la gente que venía y hacía sus programas, como la gente que apoyaba, escuchaba y nos decía, mirá esto, mirá lo otro. Entonces nos daba la posibilidad de crecer, que era fundamental para tanto la parte técnica como la gente que hacía micrófono, porque no era fácil, ¿me entendés? Pero era tanta la cantidad de llamados, los papelitos que te traían, los saluditos, los pedidos de tema, y estábamos en ese momento bastante complicados porque no teníamos discografía tan abultada, digamos, gracias ya te digo, a Marcelo, que nos trajo un cajón con X cantidad de discos. En ese momento se utilizaba el disco y algún cassette, no muchos. Bueno, pasábamos y justamente después, cuando ya comenzamos con emisiones de el equipo más grande y todo, ya tuvimos que ir incrementando horas. Entonces, mayor el problema, porque había que cubrir muchas horas.
Primeramente lo hacíamos en el horario de la tarde hasta las 10 de la noche, después la llevamos hasta las 12 de la noche y después ya incrementamos en los horarios de la mañana, que comenzábamos 7 de la mañana a 12 del mediodía. Se cortaba y comenzábamos otra vez a las 5 de la tarde. Así fue un periodo y luego ya empezamos con emisiones continuadas desde las 7 de la mañana. Bien, estamos en el comienzo de lo que sería FM Norte en el tiempo, explicando Exacto. Cómo ha sido el efecto en la población, cómo fue el surgimiento de la parte técnica. También hablar de la importancia que han tenido los equipos que se movilizaron aquí en la ciudad, en la región, o a otros lugares, a otras provincias para hacer transmisiones, Exacto. En este caso deportivas, ¿no? Exacto. Sí, y fíjate vos que en ese año 89 tuvimos la suerte de poder inaugurar lo que era nuestro equipo móvil, haciendo la primera transmisión del Festival de la Juventud y también de la sociedad rural, que se hacía en ese momento, que era una cosa muy importante para la zona, sociedad rural, porque verdaderamente era de peso en ese momento. Venían muchas cabañas, mucha gente nos visitaba y bueno, la satisfacción de poder estar transmitiendo en directo desde allá, ¿no? Así es, sí, lo recordaban muchos chicos que han pasado aquí por la radio, todos los eventos a los que han participado y las anécdotas que de ahí surgen, que son millones. Siempre. Y también que han ocurrido aquí en la emisora. Sí. También recordar a aquellos que han hecho programaciones, que han dejado su huella aquí en la emisora, como lo han sido sus padres, que han tenido un programa realmente muy escuchado, que hasta el día de hoy se recuerda, ¿no? Sí, justamente ellos tuvieron mucho tiempo, ellos lo hacían los días sábados, y era un programa fuera de lo normal para una emisora de radio, porque era todo vinculado a cultura y salud. Entonces no había parámetros para, en ese momento, en ninguna emisora de la región. Y fueron muchos años en los cuales ellos estuvieron trabajando al frente acá del programa, ¿no? Hay alguien que también ha seguido siempre junto a su familia las emisiones de la radio, la idea cotidiana, ¿no?, de estar en contacto con la radio, y ha sido doña Felisa, que ha apoyado con la altura del río desde los comienzos. Exactamente. Sí, en este momento digamos que es la persona que más tiempo ha permanecido brindándonos la información al día, y más en los momentos críticos que tuvimos que pasar en la zona, porque hay que recordar que tuvimos una inundación muy grave, ¿no es cierto?, que pudimos zafar, pero donde esos días nos mantuvo en vela. La emisora transmitía día y noche, ¿no es cierto?, con informes casi, te diría, en forma horaria, porque el pico de la creciente variaba, ¿no es cierto?, en cuestión de minutos. Claro, era muy difícil, había que mantener informado permanentemente de lo que sucedía. Sí, porque aparte la parte municipal y de defensa civil se guiaba por el informe que nosotros pasábamos. Exactamente. Otro de los hechos importantes que por allí he registrado, y no quería olvidarme de preguntarle, ha sido cuando un fenómeno climático afectó a uno de los tramos, una gran parte de la antena de la radio. ¿Cómo fue ese hecho? Bueno, lamentablemente ese tornado o cola de tornado que pasó por San Javier nos arruinó 5 tramos de la antena, que, bueno, nos costó sangre y sudor, ¿no es cierto?, poder volver a las emisiones, pero que con voluntad lo pudimos lograr. Y bueno, tuvimos que resignar, digamos, un poco de distancia de cobertura al tener que bajar 5 tramos de 3 metros, o sea, eran 15 metros que nosotros tuvimos que mermar
en la altura de la antena. Pero bueno, era la cuestión que San Javier estuvo sufriendo en esa época muchas tormentas de vientos fuertes y fueron bastante seguidas, entonces no quisimos correr otra vez el riesgo de poner una antena tan alta para que del día a la noche, como fue ese día, la viéramos caída a la antena doblada en dos. ¿Aproximadamente en qué año fue eso? Tiene que haber sido 97. Sí, diciembre del 97. ¿Cuál es su observación acerca de estos cambios tan grandes que ha tenido las emisoras de radio, que han pasado de aquellas recordadas bandejas, giradiscos? Sí. Aquí tenemos en la emisora la colección todavía que se utilizaba de los discos. De hecho, estamos viendo los discos. En este caso tengo en mis manos el disco y la placa de Gypsy Kings, que es un grupo español muy conocido, que ha tenido mucha trascendencia. Sí. ¿Cómo ha visto ese cambio tan abrupto que ha tenido la tecnología en cuanto a las FMs, de haber pasado de aquella tecnología tan primitiva a lo que es hoy con la utilización del MP3 y tantas otras tecnologías que hacen no diferente las emisiones, pero sí diferente el manejo dentro del escenario técnico aquí en la radio, ¿no? Bueno, técnicamente te digo que ha crecido tanto, ha tenido tanta variante la parte de la tecnología que no se puede comparar lo que nosotros hacíamos en su momento con lo que verdaderamente se está haciendo hoy. Porque nosotros, digamos que trabajábamos a pulmón, era con 2 bandejas giradiscos y una casetera, ¿no es cierto? Bueno, el cassette, no creo que las generaciones últimas conozcan lo que es un cassette. Y el problema que por ahí llegaba a ocasionar cuando se cortaba la cinta y vos tenías grabadas las publicidades. Entonces era complicado, y los discos cuando las púas se gastaban y empezaban a quedar en repeat, la rayadura, el chic, claro. Bueno, eso en el año 91 con la salida de el CD, que fue una cosa que despertó al mundo. Se agilizó mucho, pero no había la cantidad de material como era el disco de vinilo. Entonces, de a poquito tuvo que irse haciendo ese recambio, ¿no es cierto?, para estar actualizado. Lo que también llevaba a que algo fuera muriendo. Las bandejas en ese momento pasaron a ser ya casi historia, y las caseteras también, porque ya se comenzó a grabar todo lo que podría ser grabado a CD. Y los técnicos operadores tuvieron que habituarse a trabajar en eso. Después de eso ya vino la tecnología de MP3, que decíamos, ¿qué puede ser eso? ¿Que no va a tener vigencia? No, y al contrario, fue el despertar, ¿no es cierto?, de la parte de la juventud que lo adoptó en muy poco tiempo. Fue una cosa de locura, ¿no es cierto?, y que también nos llevó a tener que aplicarlo para evitar tener 4 o 5 mil placas de disco o CD, ¿no es cierto?, en 4 o 5 DVD o discos rígidos. O sea, dio una cantidad de posibilidades que no la teníamos en ese momento. Justamente hace algunos días atrás se lograron compilar en varias cajas los CD de colección que había aquí de color verde y de color amarillo, que le permitían a los operadores de la radio tener la música que estaba en actualidad, y que recién ahora pudimos compilar todo en cajas para poder hacer un poco de espacio, ¿no? Que esto fue realmente lo que promocionó la tecnología en MP3. Exactamente. Sí, había muchas empresas que, por supuesto, se encargaban de suministrar todo ese tipo de
CD de audio, no MP3. Primeramente, después ya se incorporaron al de audio los híbridos, ¿no es cierto? Era parte en MP3 y parte en analógico, que proveían desde Buenos Aires. Suponete vos, en esa época había más o menos, le calculaban unas 1.500 radios en toda la República. Y los primeros estudios que hicieron ese suministro tomaban y hacían muy buena diferencia en cuanto a lo monetario. ¿Por qué? Lo cobraban bien al servicio. Claro. Pero cada emisora recibía un paquete mensual con todo lo que era, digamos, el top de la música. Bien, aquí nos está dejando su saludo a través de la red social Facebook, a través del muro de Facebook que yo tengo, don Carlos Jorge Goris, que nos desea un muy feliz cumpleaños para FM Norte. Gracias. Como así también hay un comentario realizado por Juan Manuel Escobar que nos dice: feliz cumple, millones de recuerdos debe haber ahí. ¿Alguno de los recuerdos que usted quiera traer a esta entrevista y en el marco de los 30 años que siempre lo recuerde, vuelva a recordarlo porque ha sido importante para la radio o para usted? Yo pienso, de los recuerdos, digamos que pasaron a ser anécdota, fueron las transmisiones deportivas, en las cuales recorrimos gran parte de la provincia y de otras provincias. Hemos tenido muchas anécdotas, pero la que más tal vez nos marcó era que nosotros utilizábamos la línea telefónica para transmitir. O sea, teníamos un equipo en el lugar donde se realizaba el evento y de acá se tomaba la línea telefónica. Lo que teníamos que estar siempre rezando, porque en ese momento Entel en ese momento tenía serios problemas. Y fue así, un día fuimos a transmitir un partido a Vera, donde no teníamos teléfono cerca, y tuvimos que hacer un enlace entre el club, creo que era Belgrano, a la salida de Vera, a la casa de un amigo nuestro, muy amigo, ¿no es cierto?, que era Manuel Mudri, para allí tomar el teléfono de él y poder transmitir. La cuestión fue que nosotros, perfecto, yo tenía que moverme de un lado para el otro. La casa de Manuel estaba más o menos a 15 cuadras de donde se hacía en el campo deportivo, ¿no? En ese momento René, se comenzó todo, empezó. Bueno, la cuestión es que nosotros transmitimos desde el club hasta la casa de Mudri, ¿no es cierto?, por medio de onda, por VHF. Y luego en el entretiempo cortábamos y preguntábamos al operador, porque no teníamos retorno, a ver cómo había salido. La cuestión es que nosotros el medio tiempo primero no lo transmitimos porque se había cortado la línea de teléfono. Y nosotros estábamos chochos porque estaba saliendo perfecto allá. Pero lo pudimos hacer el segundo tiempo. O sea que el primer tiempo nosotros nos entretuvimos nada más. Bueno, acá siguen los saludos. Don Tito Gamarra dice: felicitaciones, Tito. Buenos recuerdos del programa La Cueva, Sí, con Juan Gervasoni y Cameis. Hizo Juan Gervasoni, si bien no estuvo mucho tiempo en la radio, y estuvo en los primeros tiempos, de cuando estábamos allá en Calle Alvear, hacía un programa que era muy innovador, porque era música bastante pesada, ¿no es cierto? Porque era música moderna, como le decíamos nosotros, pero tenía su repercusión y tenía su gente que lo seguía. Así que él marcó también una huella en ese momento en lo que eran hacer radio.
Yo no quiero mencionar ni nombres de programas, ni nombres personales, ni nombres de programas, porque no nos vamos a acordar de todo. No, seguramente. Y vamos a quedar en deuda. Pero hay grandes programas que pasaron por aquí, por la radio, y que a simple recuerdo uno podría mencionarlos, pero no queremos hacerlo para no quedar en porque deuda nos vamos a olvidar con los demás. Y se van a sentir mal esa gente. Pero hubo gente que hizo muchos programas de folclore, de folclore, que se hicieron muy, muy lindo, muy bien. Bueno, y después los programas mayoritarios de la mañana y de la tarde, ¿no es cierto?, que justamente marcaron también un hito en lo que era la comunicación en San Javier. Ese gen que nació con la radio allá por 1988, como dice la gráfica que tenemos aquí adentro, permanece hasta el día de hoy, porque mucha gente, uno se la encuentra en la calle, habla a través de Facebook, a través del contacto con el WhatsApp o distintos medios que tenemos hoy en día, dicen y recuerdan todo aquel movimiento que generó la radio, que se metió en el corazón de la gente, y que eso ha perseguido a todos aquellos oyentes que hoy vuelven a confiar en la emisora. ¿Cree que esto es así? Yo creo que la radio... como dice el eslogan, acompaña, sirve e informa, se mantuvo dentro de ese lineamiento, ¿no es cierto?, y de una forma de trabajo diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar de otros medios, ¿no es cierto? O sea, impusimos un estilo de radio, ¿no es cierto?, que justamente hizo que podamos estar cumpliendo 30 años, que no fue fácil, eso es cierto, nunca fue fácil. Hemos tenido muchos inconvenientes, ¿no es cierto?, pero siempre tratando de poner ese eslogan primero que nada, el estandarte de la Norte. ¿Y cómo ve, Orlando, la comunicación en general aquí en nuestra ciudad, siendo que fue uno de los pioneros en traer precisamente un medio de comunicación en existencia aquí en San Javier, y teniendo en cuenta la proliferación de radios, de canales de televisión que hay en todo el mundo, y por sobre todas las cosas aquí en San Javier? Claro, digamos que la parte comunicacional tuvo el día y la noche. Ha cambiado todo, ¿no es cierto? Ya el oyente cambió, principalmente son todas generaciones nuevas, que estamos hablando de gente que debe tener 40 años para que se acuerde cómo comienza la radio, ¿no es cierto? Sí, sí. 40 años. Era un chico de 10 años, que por ahí se puede todavía acordar de lo que pasaba. Pero la gran mayoría es gente muy joven y que ya nació con otra iniciativa y otro cambio. Ha cambiado tanto la parte comunicaciones, tanto audiovisuales como de audio en la parte de radio, que lo lleva al oyente a estar en constante cambio, ¿no es cierto?, y constante, ¿cómo te puedo decir?, sintonía con los distintos medios, que antes era diferente, porque como éramos primer radio, no podía cambiar el dial, eso era seguro, porque lo demás era shh, entonces, y la gente se quedaba, y lo que le gustaba era sentirse nombrado, o bien que se le mandara un saludito, ¿no es cierto? En esto va también para la difusión que se le dio a las distintas entidades, que son muchas en la localidad, y que todas tuvieron su tiempo para expresarse. Claro. Tanto en la parte política, porque todos han podido siempre manifestar sus posiciones, ¿no es cierto?, como todos los entes que tenemos culturales, ¿no es cierto?, de todo tipo,
y todos han tenido su espacio para poder difundir y mantener a la audiencia expectante. Hemos recorrido desde el nacimiento de la radio, las transmisiones, los programas que han iniciado esta emisora. También mencionamos a las personas que han colaborado y siguen colaborando con la radio. Hemos llegado más a la época contemporánea y nos recordamos que hace un tiempo atrás, no muy lejano, la radio también tuvo su página de internet. Hoy está en la red social Facebook como FM Norte San Javier, pero en aquel momento tuvo su página de internet en la que también se hacía la emisión a través de internet como se la hace hoy también. Quisiera que comente un poco cómo surgió eso y en qué año fue aproximadamente. Bueno, justamente por lo que hablábamos anteriormente, que es tanto el cambio en la parte de los medios que nos ofrecieron hacer una empresa de Santa Fe que era la que nos hacía la mantención de la página para el mundo, y bueno, lo pudimos hacer en su momento. Después esa empresa dejó de existir y bueno, nos quedamos sin nada hasta que comenzamos otra vez nuevamente con la parte de Facebook, que hoy en día es lo que la gente, digamos, más distingue y más acepta. Pero en ese momento, tener una página de web más emisiones para todo el mundo era innovador, y era la posibilidad de que gente de acá, como nos pasó, que está en el confín del mundo, nos pudiera escuchar y mandarnos un saludito, ¿no es cierto? Hay mucha gente que uno ni se da cuenta que están viviendo en distintas partes del mundo y que los gratifica escuchar, porque los hace recordar sus momentos vividos acá, en nuestra localidad. San Javier. Sí, sí, sí. Así que no, nosotros hemos tenido muchas comunicaciones de gente que nos ha sorprendido, digamos, ¿no? Y la página de internet de la radio como emisora también de noticias fue pionera aquí en San Javier. Exactamente, sí. En su momento sí fue. Después, como le poníamos lo que era importante, la parte informativa, ¿no es cierto? Era muy importante. En ese sentido, después ya se fueron incrementando distintas páginas de informaciones y bueno, justo vino el problema de que dejó de existir esta gente que nos hacía la página, y bueno, ahí comenzaron a surgir otros medios, ¿no es cierto?, de comunicación. ¿Cuál es el mensaje, Orlando, luego de haber pasado estos 30 años de comunicación a través de la radio, recordando aquellos inicios y mirando también hacia el futuro? Porque la radio no solo es la radio y los que estamos aquí, sino también toda la gente que diariamente nos acompaña y que espera todos los días la información, la música, el entretenimiento, como lo hacen todos los programas que aquí están componiendo la programación de FM Norte. Bueno, yo pienso que creemos que estamos en un camino, digamos, que lo podemos seguir manteniendo, ¿no es cierto? Y la verdad que debemos agradecer a toda esa gente que es consecuente con la emisora y que nos apoya, ¿no es cierto?, y nos distingue a través de los años. Entonces nosotros tenemos que tratar de a esa gente no defraudar y mantener siempre una línea que se distinga y que digan: esta es la Norte, como fue en estos 30 años. Eso para mí es fundamental para que sus oyentes se sientan identificados e identifique a nuestra localidad.
Le agradecemos mucho por haberse llegado hasta la radio para poder hablar de la historia y de la actualidad de la radio. Las felicitaciones de parte de las instituciones que ya comienzan a enviar sus saludos y del personal que también nos ha transmitido precisamente el saludo, ¿no? Bueno, para todas las instituciones renovamos las palabras diciendo que el medio está y está en ellos poder darle la difusión a todas sus tareas utilizando el medio. Siempre lo hemos hecho, así que todas las instituciones que tengan una necesidad de informar, la Norte va a estar presente. Y a los oyentes, agradecerle como siempre la persistencia y su audiencia, y seguir fomentando lo que en el medio se hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias.